Panamá, hoy es lunes 22 de junio. Pasó el Día del Padre y parece que tuvimos un fin de semana negro con los casos de COVID-19 en nuestro país. Está fallando nuestra estrategia de salud, como dice la Estrella de Panamá. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hoy debemos empezar pues con dos tristes noticias. Manuel de León Fonquet falleció ayer, productor de esta casa, productor en SER TV, diputado suplente. Igualmente a don Sergio Altamiranda González, padre de Jorge y de Junior Altamiranda, falleció también en el día de ayer. Así que a todos ellos el descanso eterno y las condolencias a sus deudos de parte de sus compañeros y amigos que día a día nos reunimos aquí en esta casa. Una semana también donde empieza con una noticia internacional pues contundente. Dice Donald Trump ayer al medio Axios que estaría dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro. Pues incluso expresa dudas respecto a Juan Guaidó, lo que sería una vuelta total de timón, golpe de timón en lo que tiene que ver con la política estadounidense hacia Venezuela. Sigue Brasil y México convirtiéndose en el foco o en el punto focal de la cifra de muertos en el mundo. Y ojo, porque ambos países están en proceso de desconfinamiento durante esta semana. Recuerden, hoy se levanta la ley seca en nuestro país, José, aunque se mantiene la salida por sexo y por número de cédula. Buenos días, Fernando. Oiga, espero que usted haya pasado un feliz Día del Padre, igual que la mayoría de nuestros padres hayan pasado de familia. Y recordar la responsabilidad de ser padre de familia. Es una cosa bien difícil, porque usted es padre para toda la vida. Y a diferencia de ese abuelo, cuando usted es abuelo, los nietos suyos son por un rato. Para malcriarlo. Por un rato. Que cuando ya no lo aguanta más, para su casita. Pero cuando usted tiene hijos, los hijos suyos son para toda la vida. Es una responsabilidad muy seria, para los que tomamos en serio. Bueno, muchas cosas están pasando en el mundo. Y vamos a ponérselas en perspectiva. Hemos seleccionado para ustedes los eventos cuyo efecto van a influir en nuestra vida aquí como país. Recuerde que nuestro país está conectado al mundo mucho más que la región centroamericana y a veces mucho más que otros países de la región suramericana. Hay países, por ejemplo, como Paraguay. Usted ve que pocas veces se habla de Paraguay. Nada. Casi muy pocas cosas se hablan de Paraguay. Generalmente cuando se habla de contrabando, de narcotráfico, de algo, siempre... Y a pesar de que Uruguay es un país que tiene un avance importante, tanto en democracia como un país en su que tiene desarrollo, buena prensa. pero su conexión internacional es relativamente baja. Claro, es que está ese sándwich entre esas dos masas tan grandes que son Brasil y Argentina, la hacen pues pulular en ese entorno solamente. Y nada más para recordarles que nosotros somos parte importante del mundo y debemos actuar con ese nivel de responsabilidad. Bolivia, incluso Perú, es un país que no... Quiero decirles que esta semana, Fernando y estimados televidentes y radioescuchas, es una semana crucial en nuestro país y es crucial también para el resto del mundo que enfrenta la siguiente realidad del mundo y mire la que nosotros enfrentamos. De acuerdo a los últimos datos que tenemos en cifras, la pandemia del coronavirus, del COVID-19, se está expandiendo a una velocidad mayor que desde la época en que usted escuchaba a Italia y a España en esa gran catástrofe que le azotó y que le sigue azotando. 150.000 casos por día. Ha elevado el nivel de multiplicación de la pandemia. E incluso donde se originó, que es China, en Beijing se están tomando medidas, diría yo, draconianas, medidas de verdad, de sitio, para inmovilizar
a la población y se está llamando a una jornada de pruebas colectiva al 100% de las comunidades afectadas. Y son varios millones de personas afectadas. De manera que a nivel mundial la pandemia sigue en su ascenso, mostrando rebotes muy fuertes en 26 de los 50 estados de los Estados Unidos. Y mostrando rebotes en algunas áreas, como por ejemplo en la Rusia, en China, rebrotes en el área de Australia, y todavía el continente africano sigue con desarrollos lentos, pero cuya nivel de información nos llega con mucha dificultad, y no sabemos si las cifras, cuáles son las cifras verdaderas. Lo cierto es que la pandemia está ahí, y a pesar de lo que digan los dirigentes de los Estados Unidos, particularmente su presidente, de que la pandemia está bajo control, en realidad ayer los Estados Unidos terminó con 29,000 positivos nuevos, y está, depende de la cifra que tome, si toma una cifra conservadora como la Johns Hopkins solamente, ya pasó los 120,000. Si toma las cifras que nosotros usamos, son 122,000 los muertos. Y 2.356,000 infectados. Y hay estados como la Florida, como Texas, como Oklahoma, donde estuvo el presidente el sábado, como California, que están, la velocidad con que está siguiendo la contaminación más alta. Por ejemplo, en Florida, las cifras llegan a 3.700 por día. 3.164 fallecidos y 97.291 personas contagiadas. Y la apertura se dio tan prematuramente, y ahí tienen unos resultados. Si usted toma en nuestro continente, quizás lo más dramático del continente nuestro es Brasil, con cerca de 1.086.000 personas contaminadas, aquel resfriadillo que hablaba el señor presidente Bolsonaro. 50.617. Y pasó la medida de los 50,000 muertos y va rumbo a los 100,000 de acuerdo a los cálculos de los organismos internacionales. Se espera que Brasil, por la velocidad con que se está dando la reproducción del virus, supere los 100,000 e incluso pueda superar dramáticamente a los Estados Unidos en la cantidad de muertos. Y se calcula que los Estados Unidos, al ritmo que va, en octubre, un mes antes de las elecciones, podría llegar a una cifra de 175,000 muertos. Esas son las cifras generales, y que en nuestro continente eso está produciendo, además de el efecto de la pandemia, está produciendo el efecto de la recesión económica y del desempleo, e incrementando la pobreza y pobreza extrema, y como consecuencia la falta de alimentos. Algunos ejemplos nada más. En Chile, acuérdate que aquel Chile que hace apenas unos 8 meses era el ejemplo del desarrollo. En Chile la gente está peleando para comer. Para comer. Y Chile está por encima de los 150,000, si no recuerdo. 242.355 casos, 4.479. ¿Se acuerda de ese Chile que estaba en 20,000 y 200 muertos? Y la gente decía, bueno, ¿qué están haciendo en Chile? Ahí está. Y ya lo peor, José, y quiero ahondar en lo de Chile, porque de esos 242,000 muertos, casos, 195,000 están en Santiago. Sí, y la presión que hay sobre el sistema hospitalario de la capital chilena es bestial. Y ahí se concentra la mayoría de la población. La mayoría. No es Santiago nada más la ciudadita, no, es todo lo que es el área metropolitana, que es gigantesca para efectos poblacionales. Territorialmente hay áreas más grandes, pero con mucho menos población. De manera que en el mundo, como lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud, no se está produciendo una desaparición del virus. Bueno, el caso neozelandés es dramático, es decir, dicen que tenían 0, abren estadios y ya tienen casos nuevamente. Porque hay una cosa que yo quisiera explicarles a ustedes, que se viene repitiendo en una forma diaria
y lo hemos tomado como verdad, que es que el número de pruebas, si hacemos más pruebas tenemos más positivos. De hecho, ayer el presidente de los Estados Unidos, en algo que le va a costar lo que dijo que él había girado instrucciones a su staff de reducir el número de pruebas porque entre más pruebas, más casos habían. Entonces aquí en Panamá hay gente que repite, e incluso oficiales del gobierno que dicen, no, si hay más pruebas tiene que haber más casos. Eso no es cierto. Si el virus tuviera los niveles que desean ellos de que esté bajo, no importa cuántas pruebas yo hago, si eso fuera cierto, la relación entre casos nuevos y el total de pruebas sería menor de 10%. Pero observe que cuando nosotros hagamos 700, 600, 500, 1000, 2000 pruebas, la relación entre casos positivos y el número de muestras del día oscila entre un rango de 30 a 33%. Decir que son la cantidad de pruebas lo que hace que suba es falso. Sí. Lo que la mayor cantidad de pruebas nos dice a nosotros es la verdadera distribución del virus en las áreas del país donde se hagan esos estudios, sea en los Estados Unidos, sea en Rusia, sea en China. Por eso es que los chinos hacen el 100% de toda la población, porque ellos quieren saber exactamente dónde está la gente. No importa que la hagan, en la relación entre la existencia del virus y los casos positivos, él va a dar la verdad. No es que por hacer más salen más virus. No, las pruebas no hacen el virus está ahí. Entonces no repita una cosa que técnica y científicamente no es cierta. Lo cierto es que las pruebas nos permiten a nosotros determinar la distribución geográfica del virus y nos permiten diseñar una política de contención del mismo. La primera cosa que yo creo decirle, porque ustedes oyeron al presidente de los Estados Unidos, él asocia al número de pruebas que se están haciendo en los Estados Unidos, que ya van por 15 millones, probablemente creo que están por decir 15 o 20 millones, no recuerdo ahora mismo, a la cantidad de positivos que tienen. Eso no es cierto. Porque si lo que dice el presidente Trump, de que el virus está desapareciendo, él puede hacer 3 millones de pruebas, y si el virus está desapareciendo, la relación de positivos contra el volumen sería bajísima. Pero eso no está pasando. En los Estados Unidos, ayer nada más, había 29,000 positivos con pruebas de 500,000. Los Estados Unidos tiene una población de 330 millones de habitantes. De manera que no compremos premisas falsas. Es la primera cosa que debemos hacer, porque la anticiencia, igual que la antipolítica, se han convertido en los elementos de la desinformación, y entonces uno cae fácil en hacer aseveraciones sin el rigor científico. Siempre que se pregunte algo, vea la relación. Ahora, cuando le voy a dar las cifras de Panamá, les voy a dar estas relaciones. Hay cosas que usted las tiene que mirar en su valor absoluto y otras cosas que solo se puede explicar en su valor relativo. Por ejemplo, cuando yo hablo de la deuda pública y hablo de la deuda pública en valor absoluto, sin hacer el valor relativo de la deuda pública versus la riqueza que genera el país, estoy haciendo una tontería. Yo tengo que decir, la deuda pública dividida entre el PIB, ¿cuál es esa relación? Y esa relatividad es lo que me da el peso de la deuda, positivo o negativo, en una determinada economía. Entonces aquí siempre los periódicos sacan, la deuda sube 30 mil millones de dólares, pero no dicen cuánto sube el PIB. Que el PIB crece por eso. Claro, claro. Entonces, tú endeudes y hagas no es lo mismo que yo tengo una deuda de $100 con un ingreso de 1,000, que otro tenga una deuda de 1 millón con un ingreso de 1,000 millones de dólares. No es lo mismo. A pesar que el otro parece tener más deuda, relativamente tiene menos. Y le dan más. Estas son las cosas que ustedes... Pero hay cosas que sí importan en el valor absoluto. ¿Qué cosas importan en el valor absoluto en esta pandemia? El número absoluto de gente que entra a los hospitales. Fíjese en el caso de Panamá. El nivel de letalidad de nuestro país es de 1,92 según la cifra de anoche. Pero el nivel de letalidad en los adultos de 60 es del 12%. Entonces, esa es la epidemiología. Sí. O sea, decir una cosa
tiene un valor relativo, pero cuando yo desgloso para saber cuál es la población más vulnerable, entonces es otra cosa. Entonces hay que saber distinguir entre el uso del valor absoluto y el uso del valor relativo. Por ejemplo, ha disminuido el porcentaje del uso de camas de intensivos, pero ha aumentado cuantitativamente, y eso es lo importante. El número de camas del sistema. Y el número de camas utilizadas para hospitalización solamente y para intensivos e intensivos, si te hace esa suma, ha aumentado en Panamá. Ahora le hablo sobre todas esas cosas. Pero la situación... El país, José, porque David, el sistema está a punto de colapsar. Es el que más presión tiene y ya eso se siente en los programas de radio en Chiriquí. Y en nuestro continente, Costa Rica acaba de proponer el tercer bloque por el nivel de infectación, y lo que te están dando como estadística no recoge con fidelidad lo que está pasando en la frontera tico-costarricense. Tico-nicaragüense, perdón. No está recogiendo. Los niveles de problemas ahí son bien grandes en Costa Rica. Además que Costa Rica tiene un serio problema financiero. Y si usted va a ver a Colombia, la situación de Colombia es bien crítica. Y si usted se va a Perú, Ecuador, Chile y Brasil, y en Venezuela, yo no uso los números oficiales de Venezuela porque no tenemos... Además, la John Hopkins ni siquiera pone números. No lo ponemos, porque no sabemos cuáles son los verdaderos números. No es que me alegre o no que le vaya a mí, al contrario, a nosotros nos gustaría que no hubiese la pandemia. Hay que estar loco para pensar que nos interesa la pandemia como tal. Bien. Estos números nos están indicando a nosotros que todavía tenemos, y ahí donde se aperturó la economía a una velocidad y sin tomar las medidas, ahí están los problemas. Entonces sí hay que aperturar, sí, pero tomando las medidas necesarias. Veamos algunas otras cosas que está pasando. Yo les voy a explicar ahora en el otro. Nuestro equipo ha preparado para ustedes un conjunto de láminas, vamos a darle 3 o 4, que explican esto, para que usted tenga conciencia de dónde estamos parados. Y para que usted vea que este titular de la Estrella de Panamá, Panamá cruza la línea de los 500 fallecidos por COVID-19, una fallida estrategia de salud. Ese pensamiento que recoge este titular de la Estrella de Panamá refleja en gran medida la apreciación que tiene el pueblo panameño que sufre esto. Eso es una expresión de lo que está ocurriendo, y técnicamente hay algunos errores que estamos cometiendo, pero que no queremos analizar por la falta de espíritu autocrítico. Vamos a caminar un poco sobre esa delicada línea de la crítica y la autocrítica, que es fundamental. Antes, José, ¿qué realmente pasó en Oklahoma el sábado? Si la gente no fue porque hubo ese acaparamiento por parte de jóvenes hechos de profeso a través de las cuentas de TikTok de los asientos para el meeting de Donald Trump, o realmente la gente está muy anuente ahí a cualquier lugar que implique multitudes para no contagiarse, porque también estaba viendo que los ratings de televisión no es que fueron muy altos tampoco. Bueno, lo que pasa es que el presidente Trump, lo que pasó en Oklahoma es el conjunto de una serie de factores. Y le voy a dar una de las más risueñas. Un grupo de jóvenes... Más risible. Más risible. Esa es la palabra correcta. De que hacen el grupo ese TikTok. Ajá. Se metieron a mandar solicitudes de boletos de que ellos iban al evento de Oklahoma, y llegaron hasta tener 1 millón. Y eran imitaciones falsas, fakes, eran falsas. Y el presidente Trump se creyó eso y dijo: eso va a ser monstruoso, ya tenemos hasta 1 millón de boletos colocados. Con tarima afuera. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una tarima adentro, como iba tanta gente, pusieron una tarima afuera. Eso fue la primera cosa. Entonces, ese es un factor. El otro factor es que el coronavirus como tal está golpeando a Oklahoma y particularmente a Tulsa. Pero Tulsa acababa de pasar el viernes, ¿no? ¿Sí? La conmemoración del día de levantamiento de la esclavitud. Es más, en la Casa Blanca algunos funcionarios no sabían ni qué era lo que había pasado en Tulsa en el año 1921. Y tuvo que venir un escolta de la estructura de los agentes de seguridad del presidente Trump para explicarle a ellos, un negro, a explicarle a ellos qué es lo que había pasado en Tulsa en el 21.
Ahí hubo una masacre en lo que se consideraba el Wall Street negro en Greenwich Village, al lado de Tulsa, por ahí, en que los negros vivían con relativa solvencia, tenían negocio. Bueno, en un incidente que nadie ha explicado, un joven negro se encuentra con una joven blanca, pasa algo que nadie sabe qué fue lo que pasó, la joven blanca no presenta ningún caso, la multitud blanca se lanza contra los negros y se llevan a ese pueblo, a esa área, y mueren 300 negros. Se celebraba el viernes eso. Pero además de eso, en los Estados Unidos hay una especie de sublevación por los derechos de los ciudadanos negros y las minorías, por lo que se conoce como ellos la brutalidad policíaca. Es un elemento además. Pero está el COVID y está la pelea del presidente Trump con los medios. Entonces todo estaba montado. ¿Qué resulta? Cuando el presidente arranca la mañana del sábado, montan todo el escenario afuera y adentro, a eso de las 6:30 de la tarde, el Coliseo solo tenía 6.200 personas, que fue todo lo que llegó ahí, adentro. Y afuera habían 12. Y antes que llegara el presidente, las grúas estaban levantando la tarima. Toda la tarima del evento. Y el presidente se mandó 2 horas de discurso. Sí. En la que dijo toda clase de cosas, entre ellos esto de que él había introducido... ¿Manos pruebas? Sí, lo de siempre. Verdades, mentiras, mentiras a media, mentiras completas. Pero cuando él regresa a la Casa Blanca, había un periodista filmándolo. Y ya los periódicos tenían la reacción del equipo. El presidente llegó súper molesto. Porque lo que debía ser un lanzamiento multitudinario se convirtió en una mueca. Entonces él echó la culpa a que los extremistas estaban a un extremo. Solamente habían unos 200 personas protestando. Pero en realidad, la estructura de organización del presidente no tiene una lectura correcta entre lo que pasa en la Casa Blanca y lo que pasa con el pueblo norteamericano. Me recuerda el incidente del jueves aquí en Panamá, que hoy aparece en la CNN. Nosotros estamos en la CNN por lo que pasó el jueves. Hay una descripción de lo que pasó en Panamá. A alguien se le ocurrió la peregrina idea de hacer una reunión en un restaurante en el momento en donde nosotros estábamos en un crecimiento exponencial. Se monta eso y fíjese que ese acto del jueves produjo un movimiento anti-PRD de los más fuertes que yo había visto en 24 horas. Y antigobierno. Porque el estado de ánimo de la nación es uno y el estado de ánimo de los diputados es otro. Son dos mundos. Ellos no están haciendo la lectura. Hablo de los estados de ánimo del PRD. Y esta semana va a ser crucial. Ahora le hablo sobre todas estas cosas. Bien. Pero además de eso, el presidente tuvo una semana de esas fatal. Lo de Tulsa fue, digamos, la culminación. Sí, recuerde que la Corte ya había determinado que Trump no podía eliminar el programa de los Dreamers. La Corte conservadora, que él nombró 2, la misma Corte determinó que el programa DACA se quedaba. La misma Corte Suprema de Justicia determinó los derechos de la comunidad LGTB, amparada en el título 7º de los derechos humanos del Código de Derechos Civiles de los Estados Unidos, no podían ser despedidos por razón de ser de preferencia sexual, no solamente por sexo, sino por preferencia sexual, dándole a 7 millones de la comunidad LGTB el derecho a no ser despedido por ser o lesbianas, o homosexuales, o transexuales, o lo que sea. Además de eso, se da el incidente entre el presidente y el fiscal de la Corte de Nueva York, el fiscal Jeffrey Barr, que él ordena su destitución, por el señor procurador general Barr le pide a este fiscal que renuncie, y el fiscal el sábado dice: no voy a renunciar nada. Entonces este fiscal Barr le manda una carta a este señor procurador general diciéndole que el presidente ordena su destitución. Entonces el fiscal dice: no, yo no me voy hasta que no nombren, y esto tiene que pasar por el Senado. Entonces, ¿qué es este fiscal? Este fiscal es el que está investigando a Trump. Entonces todos estos elementos negativos, además de las encuestas demostrando que el presidente va cayendo, no quiere decir que ha perdido ninguna elección. Faltan 4 meses. Falta mucho tiempo, mucha tela que cortar en todo esto. Le estoy contando lo que está pasando, que precedió los eventos de...
Y sume esto ahora que el presidente ha comenzado una nueva ofensiva contra la República Popular China diciendo que él va a romper relaciones diplomáticas con China. Eso va a tener un efecto en el mercado. Y en América Latina. Y va a tener mucha fuerza para introducir nuevos elementos de inestabilidad política. Por eso, nosotros en Panamá tenemos que actuar con mucha cautela. Ahora les voy a dar las cifras panameñas para que ustedes vean dónde estamos parados y les voy a hablar un poco sobre la velocidad de cosas que van a pasar durante esta semana, que el próximo martes, el próximo martes, 1 de julio, se cumplirá un año de la gestión del presidente Cortizo, y entonces usted se preguntará cuán bien, cuán mal le ha ido bajo este primer año de la administración y qué cosas tiene que hacer el presidente Cortizo para rescatar la dirección de este país y ponernos a puerto seguro. A la vuelta, cuando cambiemos De todo. de tolda.